Buenas tardes. En esta sesión vamos a realizar la última actividad de la materia Teoría General del Proceso para el licenciado Marco Antonio Recaño Martínez. A continuación les mencionaré los integrantes del equipo. Ileana, juez. Jennifer, agente del Ministerio Público. Héctor Manuel, defensor particular. Shareni, imputado. Pedro, auxiliar de sala. Buenas tardes, soy el licenciado Pedro Miguel Cruz Márquez, con cédula profesional 34352, auxiliar de sala, y a las 15 horas del 16 de abril de 2022 nos encontramos en la sala de audiencias número 6 del Juzgado de Control y Juicio Oral del Séptimo Distrito Judicial en Poza Rica, Veracruz, para celebrar audiencia de formulación de imputación relativa a la carpeta administrativa 457-2022. Derivada de la judicialización de la carpeta de investigación 2828091-2022, seguida en contra de Shareni Longoria González. A continuación vamos a recibir a quien presidirá la audiencia, la señora juez, licenciada Ileana Magdalena Esparza. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Cedo el uso de la palabra a las partes que se identifiquen. Ministerio Público con la identificación de cédula profesional anteriormente oponados a la... De acuerdo. Por su parte, me dirijo a usted, señorita Shareni Longoria González. ¿Le han dado a conocer cuáles son sus derechos que le asisten? Buenas tardes. Sí, ya me dieron a conocer mis derechos ante esta audiencia. Perfecto. ¿La persona a su lado es su defensor? Así es, su señoría. En este caso, ¿podría identificarse, por favor? Sí, su señoría. Licenciado Héctor Manuel Hernández Cruz, con datos de identificación previamente proporcionados al auxiliar de sala. Muy bien. Si no hay más preguntas, cedo la palabra al agente del Ministerio Público para que formule la imputación con fundamento en los artículos 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Gracias, su señoría. El día 15 de abril del año en curso, a las 14 horas, la señorita Shareni Longoria González y su hija menor de edad caminaban por la calle Cautiva, Colonia Agustín Lara, frente al domicilio con el número 104, cuando un hombre que correspondía al nombre de Jorge González Rosas aparece detrás de ellas. Supuestamente él tenía la intención de agredirlas y despojarlas de sus pertenencias. Empujó a Shareni contra la pared de una casa y sacó un arma punzante, específicamente una navaja. Fue entonces que la ahora acusada tomó una piedra que estaba en el suelo y la lanzó a Jorge González Rosas. La piedra logra darle en la cabeza, por lo que empieza a sangrar. Ella llamó a los servicios de emergencia, pero a pesar de eso, a las 14:30 horas, el señor Jorge González falleció a causa de una hemorragia craneal. Ok, cedo el uso de la palabra al defensor para que solicite las aclaraciones o precisiones que considere pertinente. Y su señoría, con fundamento en el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quisiera que la gente del Ministerio Público me diera a conocer quién fue el primer respondiente, es decir, el primer policía en el lugar de los hechos, por favor. Sí, el oficial es el señor José Luis Martínez Serrano. ¿Alguna otra duda, defensor? No, su señoría, no hay más preguntas. Muy bien, ahora Shareni. Le pregunto si le ha entendido la imputación que le acaban de hacer y quiere rendir alguna declaración. Si declara, puede tener información en su contra, o si permanece en silencio, no puede ser usado contra usted.
Consulte con su defensor. Me reservo mi derecho para declarar. Muy bien. ¿Algo más por alguna de las partes? Sí, su señoría, solicito su permiso para formular argumentos de vinculación a proceso. Ok. Shareni, le explico. La agente del Ministerio Público me está solicitando formular todos los argumentos que tenga contra usted para que se le vincule a proceso. Es decir, se haga una investigación formal más a fondo sobre los hechos ocurridos. Le pregunto si es su deseo que se haga la formulación de argumentos para vinculación a proceso o en el plazo de 72 horas o 144 horas. Que se resuelva en esta audiencia, por favor. Muy bien. Entonces le cedo la palabra al Ministerio Público para que formule sus argumentos de vinculación a proceso. Gracias, señoría. En la carpeta de investigación ya tenemos la respectiva denuncia por escrito que ha hecho la señora Rosa Bravo Cortés, esposa de la ahora occiso Jorge González. El día 15 de abril del 2022, en la calle Cautiva, Colonia Agustín Lara, frente al domicilio número 104, a las 14:15 se llevó a cabo la detención de Shareni Longoria González por el oficial de policía Miguel Luna Mendoza, ya que el respectivo oficial recibió una comunicación sobre una persona que se encontraba en la dirección anteriormente mencionada con un golpe en la cabeza y la presunta agresora se encontraba en el lugar de los hechos. Según testigos, la ahora acusada caminaba en la banqueta a las 14 horas, para ser exactos, cuando un hombre se le acercó. Ella iba en compañía de una niña pequeña, entonces observaron que el hombre le puso contra la pared y Shareni tomó una piedra que había en la banqueta y la lanzó a el señor que ahora sabemos corresponde al nombre de Jorge González Rosas. Él cayó en el suelo y rápidamente un transeúnte llamó a las autoridades. A las 14:30 horas se dio a conocer el fallecimiento del señor Jorge González y de acuerdo al dictamen médico del doctor David Luna Rodríguez, la muerte del señor Jorge se derivó de un golpe en la cabeza, un trauma craneal provocado por golpe efectuado con una piedra. Dicho dictamen está en la carpeta de investigación con el numeral 3114 y en este momento la señorita Shareni fue puesta a la disposición de esta fiscalía. Por tanto, se actualiza el delito de homicidio, ya que se privó de la vida a alguien, de acuerdo con el artículo 128 del Código Penal de Veracruz, específicamente homicidio culposo por riña, con fundamento en el artículo 133 de nuestro Código Penal y de acuerdo al artículo 24, párrafo tercero del Código Penal y el artículo 85 del mismo código, que se señala que los delitos culposos pueden ser sancionados. Todas las condiciones se dieron en base al artículo 16 constitucional, párrafo tercero, y el artículo 146, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que fue detenida inmediatamente después de cometer el delito, por lo que se dio el supuesto de flagrancia. Es por eso que vuelvo a encomiar al juez a dictar el auto de vinculación a proceso. Es cuanto a su señoría. Muy bien, cedo la palabra al imputado y su defensa para que haga su respectiva contestación. Sí, gracias, señoría. Con fundamento en el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quisiera pedirle la nulidad de los siguientes actos de investigación y datos de prueba que se encuentran en la carpeta de investigación y que vienen a ser la base de la Fiscalía para la acusación de mi defendido. En primer lugar, quisiera dar a conocer que de los 3 testigos que, de acuerdo al informe del oficial de policía, solo en esta carpeta aparece el testimonio de uno de ellos. Anteriormente se hizo esta observación al agente del Ministerio Público, pero en realidad pues no nos entregó ninguna respuesta satisfactoria. También cabe resaltar que el policía de investigación, quien se encargó de hacer las respectivas entrevistas, y de acuerdo al artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debía entrevistar a los testigos que estuvieran presentes, por lo que esta defensa considera que está incompleto el informe, así como también pedirle la nulidad del reconocimiento
de los testigos, ya que de los tres solamente tenemos el reconocimiento de uno de ellos. Y como ya se había mencionado anteriormente, viola ampliamente el principio de presunción de inocencia, ya que si bien 3 testigos se presentaron ante la fiscalía, da la casualidad que solamente tenemos la percepción de uno de esos, lo cual nos lleva a pensar en que no beneficiaría nada, en el caso formulado por la gente del Ministerio Público, los testimonios de las otras 2 personas, de las cuales solo contamos con el nombre. Ahora bien, el informe donde se menciona a estas personas es en el oficio 348, por lo que en base al ya mencionado artículo 97, pido la nulidad del testimonio y reconocimiento por parte del único testigo, que es Raúl Trujillo Pérez. Por otra parte, quisiera recordar que de acuerdo al artículo 27 del Código Penal para el Estado de Veracruz, las causas de exclusión del delito se pueden hacer valer de oficio en cualquier etapa del procedimiento, por lo que es en este momento procesal que quisiera hacer valer dichas exclusiones del delito, ya que la gente del Ministerio Público no las ha considerado en ningún momento. Ella mencionó de manera discreta que la señorita Shareni venía acompañada de su hija menor, la cual pudo haber sufrido consecuencias mucho mayores respecto del ataque de Laura Oxiso. Si bien el artículo 26, fracción segunda del Código Penal de Veracruz, señala como causa de inculpabilidad que el agente activo, en este caso la señorita Shareni, actúe por miedo y temor fundado de un mal inminente o grave en su persona o de alguien ligado a él, por vínculos de parentesco. En este caso, la persona con aquel vínculo es su hija pequeña, la cual acompañaba. Incluso, el único testimonio que se ha hecho valer reconoce que el señor Jorge González atacó a mi defendida primero, y esta, claramente en un intento desesperado de proteger a su hija y su propia vida, lanzó lo primero que encontró, que como ya se mencionó en el artículo, ella actuó con miedo, temor fundado, de que podía ocurrir algo grave, tanto a ella como a su hija, por lo que entonces, en ese momento, ella no era capaz de reflexionar sobre si su acción tendría consecuencias mucho mayores. Creo que tenemos todos muy claro que ella no quería acabar con la vida del señor Jorge González, únicamente lo que quería era ponerse a salvo. Es por eso, su señoría, que con fundamento en el artículo 316, fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales, que menciona que para que se dicte el auto de vinculación a proceso, no se debe actualizar causa excluyente del delito. Pido que no se dicte el auto de vinculación a proceso, por existir una clara causa excluyente como lo es la inculpabilidad. Agente del Ministerio Público, ¿algo que agregar? Sí, su señoría. Con fundamento en el artículo 98 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le recuerdo al abogado defensor que la solicitud de declaración de nulidad debe presentarse por escrito 2 días después de que tenga conocimiento el perjudicado de este hecho, y es improcedente que se haga dicha sido realizada en audiencia. Abogado defensor. Sí, su señoría. Con fundamento en el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quisiera recordar que cualquier acto realizado con violación de derechos humanos debe ser nulo y no puede ser saneado en ningún momento, y que dicha nulidad va a ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional al momento de advertirlo o a petición de parte en cualquier momento, por lo que el hecho de que dicho acto no se haya llevado a cabo en audiencia no es ningún impedimento para darlo a conocer al órgano jurisdiccional, en este caso usted, y que se pueda declarar su nulidad. Agente del Ministerio Público, ¿algo más? No, su señoría. Pues si no hay más preguntas, daré a conocer mi resolución. Para comenzar, quiero decir lo siguiente, y es que, por lo que me ha sido presentado en esta audiencia, el agente del Ministerio Público, si bien nos ha dado a conocer un hecho que la ley tipifica como delito, y hay un presunto responsable que llevó a cabo los hechos, de acuerdo al artículo 316, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales. En su siguiente fracción, en la cuarta, habla que se debe actualizar una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En este caso, hay una clara excluyente del delito. El abogado defensor mencionó que quería pedir la nulidad de diversos actos.
pero a su vez claramente se contradijo, ya que usó el mismo para fundamentar su argumentación. Si bien de los 3 testigos que rindieron la declaración e hicieron el reconocimiento del imputado, solamente en la carpeta de investigación obra uno de ellos. Este solo testimonio es fehaciente para darnos a conocer que hubo un ataque en contra de Shareni Longoria González, ya que, como se mencionó, el ahora occiso Jorge González la atacó y lanzó contra la pared. Ella, bajo este miedo temor fundado que mencionó el abogado particular, hizo lo único que en ese momento su instinto bajo, ese miedo o temor que podía hacer, que era proteger su integridad y la de su hija. Si bien la ley no nos pide que actuemos heroicamente, tampoco nos pide tener que soportar un mal como el que ella estaba a punto de sufrir. La fracción 4ª del artículo 24 del Código Penal de nuestro Estado también menciona la necesidad de salvar un bien jurídico propio o ajeno. En este caso, la vida e integridad física tanto de ella como de su hija, de un mal que era inminente y no tenía un deber jurídico de afrontarlo y no fue provocado por ella. Si bien podríamos entrar en el debate de que vida pesa más, pero en este no es el caso, ya que la señorita Shareni únicamente se encontraba transitando libremente en la calle. No hubo provocación de su parte. Está por más que claro que Jorge González quería provocarle un daño. Y como se mencionó, ella, bajo el miedo y temor que le fundaba este mal inminente provocado por el señor Jorge González, la orilló a actuar de la forma en la que lo hizo. Como acabo de mencionar, el agente del Ministerio Público, si bien acreditó que se cometió un homicidio y hay aquí alguien a quien se responsabiliza, la fracción 4ª del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales no me permite a mí dictar un auto de vinculación a proceso, ya que claramente se actualiza un excluyente del delito. Y es como se hizo mención el defensor de acuerdo al artículo 27 del Código Penal de Veracruz. Estas excluyentes del delito se pueden hacer valer en cualquier etapa del procedimiento, como lo es esta audiencia. Es por eso que, de acuerdo al artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicto el auto de no vinculación a proceso. ¿Hay alguna duda en alguna de las partes? No, su señor. Por parte de la defensa. Sí, su señoría. Con fundamento en el artículo 330 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le pido que dicte el auto de sobreseimiento en virtud del artículo 327 del mismo código en su fracción 4ª, ya que ha quedado demostrado que mi defendida está exenta de responsabilidad penal en virtud del auto de no vinculación a proceso que incluso usted acaba de dictar. Como acaba de mencionar el abogado defensor, se actualiza una causa de procedencia para el sobreseimiento, ya que el imputado está claramente exento de responsabilidad penal. En este caso, un excluyente del delito como fue la inculpabilidad, y es por eso que sí, con base a la facultad que se me confiere con fundamento el artículo 330 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicto el auto de sobreseimiento. ¿Alguna petición? Únicamente copia del audio y video de esta audiencia, señor. Sí, el auxiliar de sala se le hará llegar. Defensa, ¿hay alguna pregunta? No, señor, nada más la misma petición que el agente del Ministerio Público, copia de audio y video de esta audiencia, por favor. Sí.
se le conceden los mismos términos que el agente del Ministerio Público. Shareni, ¿hay alguna pregunta? No, señoría. Ok. Si no más preguntas, a las 15:36 horas del 16 de abril de 2022, declaro cerrada esta audiencia. Bueno, una vez terminando esta actividad, podemos enriquecer que la audiencia inicial por el delito de homicidio, formulación de imputación y vinculación a proceso, que en este caso la audiencia de control de detención ya se llevó a cabo y solo se hará la formulación de imputación y vinculación de proceso. Por último, podemos observar un pequeño ejemplo de una audiencia sobre la formulación de imputación. También mencionamos los pasos que se siguieron y las funciones que hicieron los personajes, como es el juez, el Ministerio Público, el defensor, el auxiliar de sala y el imputado. Le agradecemos su atención a todas las personas que vean este video.